Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos hablando sobre la parábola de la higuera estéril. Ciertamente que cuando la comunidad cristiana reflexiona sobre la higuera estéril se está refiriendo al judaísmo. También otros evangelistas nos hablan de situaciones similares, utilizando otros ejemplos, otros elementos para reflexionar sobre el mismo punto. Decíamos en el curso anterior, en el curso bíblico anterior, que San Juan utiliza los 5 pórticos. Debajo de estos pórticos, dice, estaba una cantidad de enfermos. 5 pórticos sería la Torá. Ahora aparece Jesús. Jesús le curará. Ya estaba con 38 años en ese lugar, ¿entienden? Y entonces todo esto nos hace entender que ya es la plenitud y cómo es que la Torá nos llega a liberarlos. Y esta es la propuesta del Evangelio. Siempre son elementos muy sutiles, elementales, pero que nos ayudan a entender lo que significa la presencia de Jesús. Entonces la higuera parece haber sido una imagen del pueblo de Israel. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Esto es lo que quiere subrayar el autor sagrado. El pueblo de Israel que no produce frutos. Ahora que llega el cristianismo, y ciertamente sería lo contrario, ¿verdad? Es la realización y la plenificación en la persona de Jesús. La conversión está llamando a nuestra puerta. Pudiera parecer que el reino es cuestión de administración, de conversión humana. Pudiera pensarse que se consigue por medio de las obras. Pues bien, por más importantes que las obras sean, por más urgente que parezca la llamada a conversión, es preciso tener muy en cuenta que el reino es don de Dios. El reino es un don de Dios. Entonces, es aquí el asumir, el aceptar a Jesús. Es un perdón que nos ofrecen sin que nunca nosotros podamos merecerlo. Veamos entonces a continuación lo que viene como propuesta de Dios y sobre todo como respuesta del hombre. Cómo el hombre responde a Dios. Vea las uvejinas lleva porque ñande yara y cuame ñande yara ueru ñande yara moi peñande pobe peñande nondepe añande gola yeye poyayana ese lleva ñande la yei cuava en amba eva peñande yara o moi peñande nondepe upeare ñande ñañe piamba itana yei cuana ñañe punuya esa
Los temas que hemos recorrido desde un comienzo siempre vienen con ese riesgo de olvidar que el reino de Dios está fundado en la palabra de Jesús y en su camino al Padre. Todo entonces se está fundando en la palabra que viene. Upea la ñan de yarañe ejina lleva. Upea la ñan de mongu etajina, upea la ñan de mokrita. Upea la ome etañan de pe. Ñaicotebeba ya yeje sacuajan, guaja ya yeje sapeajan. Y desde ahí le vamos a seguir al Señor. Solamente cuando somos conscientes de esta situación. Por lo tanto, lo recordamos ahora al ver que ese Jesús está en la sinagoga y libra a una mujer de sus dolores. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer que estaba poseída de un espíritu que la tenía enferma desde decía 18 años. 18 años, imagina cómo yo llevo. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla, la llamó y le dijo: mujer, estás curada de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: los días de trabajo son 6, vengan durante esos días para hacerse curar y no el sábado. El Señor le respondió: hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podrá ser librada de sus cadenas en el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que Jesús hacía. Bueno, todos estos elementos que nosotros ya hemos reflexionado en otra oportunidad nos vuelven entonces a llamar aquí el reino de Dios que se está presentando, el reino de Dios que es un don de Dios, pero que siempre va a necesitar la respuesta humana, la respuesta del hombre. ¿Cómo nosotros respondemos a Dios? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Un grupo de peregrinos vinieron desde Jalisco, México, a la audiencia del Papa. Han tenido la suerte de ser reconocidos por el Papa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Se quedaron muy ilusionados por el saludo improvisado del Papa. Muchísima emoción, es como si te estuviera dirigiendo a cada uno de nosotros. Todos querían que volviera la mirada hacia nosotros y cantamos a tratar de atraer su atención y bueno, por lo menos nos ha mencionado. Estamos muy felices y orgullosos. Estos peregrinos viajan con una agencia que se llama Seguir las Huellas de Cristo. Organizan viajes a Roma y a otros lugares típicos de turismo religioso. Este es el primer viaje que hacen después de 2 años debido a la pandemia. Desde 2020 pues empezó a suspender todo en abril, bueno, desde marzo, abril, y pues nos paramos. Y la verdad es que pues confiamos en Dios y esperamos, a veces con paciencia, a veces no con tanta paciencia, pero eso sí, con mucha esperanza, sí, y con el deseo de volver a estos lugares que son tan importantes para nosotros, porque sobre todo nos ayudan a conocer más las verdades de nuestra fe y a vivirla y luego a ser testigos, que eso es lo más importante. Para que el Papa les viera, se hicieron notar con las banderas de México y cantaban rancheras mexicanas. ¡México! 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 Está en la OTAN, pero dice, pero bueno. María García de Jaime y Tomás Páramo llegaron a Roma y se encontraron con la casualidad de poder asistir a la audiencia del Papa y conocerle en persona. Los dos nos pusimos, cuando no teníamos palabras, nos pusimos a llorar los dos, en plan, ¿qué acaba de pasar? O sea, acabamos de llegar a Roma, acabamos de ver al Papa, de tocar al Papa, o sea, como una persona que tienes como aquí, de repente se humaniza y se acerca a ti y otra vez está aquí, ¿no? O sea, fue impresionante. De hecho, los 2 días que hemos seguido aquí, que ya hoy nos vamos, ha sido como
pensarlo todo el rato, como qué fuerte que ayer estuvimos con el Papa, qué fuerte que hemos estado con él y ahora de repente es como otra vez está lejísimos, pero como una sensación de emoción. Asistieron a una audiencia general, aseguran que ha sido lo mejor de su viaje y dicen que es un regalo de Dios. Dios quiso hacernos ese regalo, ¿no? Porque al final nosotros esta semana no tendríamos por qué estar aquí porque teníamos otro compromiso de trabajo, justo ese trabajo se cayó, María por mi cumpleaños improvisado me regaló estos 3 días en Roma porque bueno, esta ciudad tiene un significado muy importante para nosotros también. Son muy conocidos en España y en las redes sociales. Desde su Instagram transmiten el mensaje de Dios sin miedo a los haters. Al final Instagram es una red social que puede haber muchas cosas malas, pero también es un altavoz para las cosas buenas y nosotros hemos intentado desde que empezamos aquí como transmitir lo que es para nosotros Dios, que al final Dios para nosotros es amor. Con vídeos y fotos ayudan a muchas personas a acercarse a Dios y con eso ya están más que satisfechos. Mucha gente nos ha escrito durante estos años, gracias por como no tener miedo de hablar de Dios, porque yo ahora mismo delante de mis amigas me atrevo a hablar de Dios, me da igual decir que creo, porque es verdad que me he dado cuenta que no es nada malo y ya solo por eso. Voy a darle la mano al Papa, yo me lo dije en mi cabeza, hoy voy a darle la mano al Papa, o sea, tengo que tocar al Papa. Han vuelto a España contentos tras darle la mano al Papa y poder estar en Roma rezando por todos y por la paz en Ucrania. Tras 9 años de estudio y trabajo, el Vaticano ha presentado en el Día de San José la reforma de la Curia. Se trata de un texto que pone por escrito el estilo que ha querido conferir el Papa Francisco a la Iglesia en todos estos años. Entrará en vigor el próximo 5 de junio. Entre las grandes novedades de esta Constitución Apostólica está la creación de un nuevo dicasterio para la evangelización, en el que se funden el Dicasterio de Propaganda Fidei y el Consejo para la Nueva Evangelización. Este será el organismo estrella de la Curia y estará presidido por el propio Papa, asistido por 2 proprefectos. Otra novedad será la conversión en dicasterio de la limosinería pontificia, que llevará el nombre de Dicasterio de la Caridad. Actualmente lo preside el cardenal Krajewski, quien ha viajado a Ucrania en los últimos días. Otro paso importante es dejar por escrito que cualquier fiel puede presidir un dicasterio, lo que abre las puertas a que sean laicos y mujeres quienes tengan más peso en la curia. Va en la línea de los cambios que se han realizado en los últimos años. La nueva Constitución también intenta frenar la burocratización de la curia. Los religiosos o personas consagradas que trabajen ahí solo podrán hacerlo por un máximo de 5 años. Si sus superiores lo aceptan, se podrá renovar como máximo por otro periodo de 5 años. Una iglesia más volcada hacia afuera, en la que se priorice la forma de evangelizar y se estudien las palabras y las obras de misericordia con que actuar. En cualquier caso, el Papa señala que si no hay una reforma interior, el texto servirá de muy poco. Esta estrada de la fratellanza. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy.
soy fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor. Por tu gracia y por tu amor soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy, fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, fue por tu gracia y por tu amor, por tu amor, por tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre estos capítulos muy interesantes del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, del versículo 10 en adelante, que nos habla del don del reino. Esta es la propuesta del Señor. Peala Ñande Yarañe cuave Ñande moía pe Ñande nenonde pepeo moy Ñande pope Ñande ya yepo ya yana jese Ñandela ya ana she allá pose tena she da ya pose. El Señor siempre nos deja en esta libertad, pero depende de nosotros para que hagamos ese camino o no lo hagamos. Dependerá directamente de nosotros. Entonces, el reino está ya dentro y sin embargo es a la vez objeto de conquista. Es objeto de conquista. Bueno, ciertamente cuando ya eres como hay nunca. ¿Por qué? Y porque el Señor lo que está haciendo es como ofrecerte, ya entre comillas, la materia prima. Ande upear en agarrar iré, eres harirén en die peandere moñe punuara haremba apona ese. Haremba aporiré ese upebeñan de ya eshatamba eisha va lleva. Geñoy jaucacuajo el reino de Dios. Por lo tanto, es objeto de una conquista, de una lucha, de una continua elaboración. Es una meta a la que el hombre ha de tender ya sin descanso. Hay que tender sin descanso. Hay que ir detrás de ello, ¿verdad? Porque es estrecha la puerta y no se puede entrar cuando se cierra. Entonces va anunciándonos cómo va creciendo con la parábola de mostaza. Es decir, ese reino está aquí, pero nosotros tenemos que hacer crecer. Y esa será como que tenemos aquí el grano de mostaza. Jesús que les dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré comparar? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Y luego la parábola de la levadura. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Toda la masa. Fermentó, ¿verdad? Toda la masa. Es esa levadura, pequeñita pero que hace crecer, ¿verdad? El reino de Dios. Y luego ya tenemos desde el versículo 22 los nuevos elegidos del reino. ¿Quiénes son los que entrarán en este reino de Dios? Desde el versículo 22 al 25, Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén.
Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: luchen por abrirse camino por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Todos los que hacen el mal. Entonces nos está llamando y nos está diciendo: atención, que el reino de Dios está bien. Aquí está la propuesta del Señor. Pero atención, cuando vos lo tomes te vas a dar cuenta que ese reino de Dios tiene sus exigencias. Te indica la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición. La puerta ancha, la puerta de la perdición. Es el dulce de leche, el caramelito, es lo que nosotros parece que buscamos y vamos detrás de estas cosas. El que quiere verdaderamente ganar su vida, nos dice Lucas mismo, nos decía anteriormente, tiene que esforzarse, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Ante ella pierden validez los privilegios. Nada vale el sostener: hemos comido frente a ti y bebido y enseñaste en nuestras plazas. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero les dirá: no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los que hacen el mal. Y así justamente termina, porque ya lleva. Ya yo pues se venían de Yarare, allá es no, pero seguro es de amigo famoso, vean. Queremos corromper, ¿verdad? Hasta el Señor le queremos corromper, porque vos sos mi amigo. Pero sin embargo el Señor dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y ponen en práctica, es decir, que hacen la voluntad del Padre. Aquí no es entonces simplemente de decir: hemos comido, estuvimos contigo, te conocimos, digo, orereje guay, etcétera, etcétera. Esta es una forma, ¿verdad?, de tráfico de influencia casi, tráfico de influencia, porque nosotros somos amigos, entonces ya votamos, ya votamos. Sin embargo, Jesús, con él no hay esa clase. Ciertamente, aquí se habla en principio a los judíos que comieron con Jesús y bebieron, que escucharon sus palabras por las calles y le vieron. Nada eso, o mejor dicho, nada, eso no vale. Apenas por original, hay posha carugundendie, agua por curendendie, no hay curendendie, acero igual. También se alude a los cristianos que pudieran presumir de su contacto externo con Jesús. Esos cristianos que dicen: no, pero nosotros estuvimos con el Señor, no, pero nosotros le conocemos al Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios.
también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nosotros estamos centrando toda la palabra de Dios desde este Evangelio, el capítulo 13. Nos habla el don del reino, es decir, el regalo que nos trae el Señor, pero por otra parte también estamos viendo esta respuesta, cómo el hombre responde al Señor. Aquí entonces no es simplemente decir que le hemos conocido, que hemos comido contigo, Señor, que nosotros estuvimos, luego te vimos por la calle, etc. No, ave, va él lo manda. Ave lo manda es el hacer la voluntad de Dios. Por eso que es importante que entendamos, ¿verdad?, dentro de esta teología. Recuerden que Lucas es el discípulo de Pablo. Pablo es el que habla mucho, ¿verdad?, del aspecto de la fe. Pero recuerden que desde aquí nosotros tenemos que entender el aspecto que le decimos siempre de las obras que se tienen que ver. Pablo verdaderamente aquí tiene el hecho de centrarse en las obras, pero no tanto diciendo o hablando. Él habla mucho de la fe, él habla mucho del adherirse plenamente a Jesucristo. ¿Pero por qué? Y porque justamente si uno cree en el Señor, se adhiere a Jesucristo, se adhiere a la propuesta del Evangelio, sí o sí, sine qua non, vea. Y esa es la obra, ¿entienden? Esa es la obra. Entonces no puede haber fe sin obras. No puede haber fe sin obras. Porque entonces tú echan de yapu. Porque de ereshagüero ya venían de yarabe, de cristiano, en la fe. Porque de daye eregüero bien. Pero después tenés una vida dicotómica, es decir, separada, dividida. Sos una persona que no vive los valores y los principios del Evangelio. Y sobre todo Lucas, así como nos está explicando, ¿verdad? Nada, eso no vale, de Lucas. Se alude a los cristianos que pudieran presumir de un contacto externo con Jesús. Yo le conozco a Jesús, nosotros le conocimos, nosotros estuvimos con él, a ese socio, a ese cuate. Eso no importa. Nada vale para aquellos que han obrado iniquidad. Y su desgracia es mayor cuando contemplan que de oriente y de occidente vienen gentes olvidadas
y se sientan en la mesa del banquete con los viejos patriarcas de Israel. Notemos un detalle. Jesús mismo es ahora puerta decisiva, la verdad y el destino del reino que juega, por tanto, en torno a ese hombre. No hay poder que le someta, no hay fuerza sobre el mundo que le ate. Y sin embargo, él mismo toma sobre sí un destino de profeta perseguido que realiza su misión por medio de la muerte. En el versículo 32-33 encontramos un Jesús que asume. En ese momento se acercaron algunos fariseos que le dijeron: aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Esta es entonces la noticia que le traen. Te oigo, Jesús le respondió: vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aquí también entonces hay una forma muy directa como el autor sagrado le está echando en cara al judaísmo, ¿verdad? Si Jesús, que trae el bien, Jesús que predica, entonces, y aquí ya comienza a ser perseguido, Jesús igual dice: no, yo voy a seguir predicando, voy a seguir predicando lo que he recibido de parte de Dios y lo que yo tengo que comunicar de parte de Dios. Y entonces comienzan, ¿verdad?, a bajar la caña y comienzan. Y aquí, mira que Herodes te busca. Entonces él reacciona, ¿verdad? Dice: no, díganle a ese zorro que yo hoy comienzo y continuaré. Ante esta amenaza de Herodes, Jesús dice: vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones. Al tercer día debo resucitar. Al tercer día debo resucitar. Bueno, un detalle: Jesús mismo es ahora esa puerta decisiva. Y así, Jesús es el que trae el destino de la vida del hombre y él mismo es el que se juega. ¿Cuál es el destino de la vida del hombre? Y aquí está. Jesús que es sentenciado, Jesús que es amenazado, Jesús que va a morir en la cruz. ¿Cuál es entonces ese destino, verdad? Jesús mismo es ahora puerta decisiva, la verdad y el destino del reino que se está jugando. Por tanto, en torno a ese hombre no hay poder que le someta, no hay fuerza sobre el mundo que le ate. Y sin embargo, él mismo toma sobre sí un destino de profeta perseguido que realiza su misión por medio de la muerte. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos en este día del profeta Daniel. Estamos en el capítulo 3, versículo 25 y luego del 34 al 43. En aquellos días Azarías oró al Señor diciendo: por el honor de tu nombre no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Yo continúo. Lo importante es darnos cuenta de la realidad en la que nosotros vivimos, queridos hermanos. Pero al mismo tiempo en que nos damos cuenta, ñande, ayepa ñañe moi, ñañe su ñañe pomoi peñande yara renonde pe ayayu peñande yara, hay cotene tereín de ñande yara, hay cotenere yapo ayepa pe ayerure debe decir, ñañe pomoi ya ve peñande yara renonde pe gopea y seina, confiamos en tu gracia, confiamos en tu presencia. Y estamos en este tiempo de Cuaresma, ya estamos, queridos hermanos, en esta tercera semana. Y Dios una vez más nos sigue invitando a hacer este camino de conversión, a hacer este camino de entrega y a hacer este camino sobre todo de encuentro personal con un Dios que nos regala el don de la purificación, nos regala el don de la sanación espiritual. Opeya entonces, ya yo recuerdo este día, Peñán de Yárabe, que nos dé la gracia que necesitamos, nos sintamos sobre todo también purificados y lavados de todos nuestros pecados. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico.
En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Leemos los versículos 32 y 33. Jesús respondió, vayan a decir a Herodes, a ese zorro, hoy y mañana expulso los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puedo ser más que un profeta. Y no puedo permitir, ¿verdad?, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Le están diciendo, ustedes los judíos, de nuevo le van a matar a nuestro profeta. Ustedes de nuevo le van a matar dentro de Jerusalén. Es interesante porque nosotros siempre decimos que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Y cuando estamos diciendo que la Biblia se lee dentro de la Biblia, estamos en realidad concentrándonos y entendiendo este caminar. Cómo se va presentando la reflexión teológica cristiana. Es una actitud de Jesús ante la amenaza de Herodes. Pero Jesús igual continúa. No ñemo mishini, no ñemo mini eteo, al contrario, se ensancha, tiene fuerza. Y vamos a seguir con esto. Un detalle. Jesús mismo es ahora la puerta decisiva, la verdad y el destino. Por tanto, en torno a ese hombre no hay poder que le someta.
no hay fuerza sobre él, aunque le ate. Y sin embargo, él mismo toma parte sobre sí un destino de profeta perseguido que realiza su misión por medio de la muerte. Jesús morirá. Jesús no tiene miedo. Y entonces asume y dice, no, yo voy a seguir, yo me voy a esforzar y voy a ir adelante. Se advierte así que todo lo que dice el Evangelio del Reino y su riqueza que se ofrece no es más que una expresión de esa gran obra de Jesús. La consecuencia y el efecto del camino que recorre entre los hombres y culmina en Jerusalén, ciudad santa y maldita. Jesús, ya desde el capítulo 10 prácticamente, comienza a caminar y se dirige, dice, decisivamente hacia Jerusalén. Y Jesús va a terminar en Jerusalén, que es la ciudad santa, y por otra parte es la ciudad maldita, donde Jesús terminará colgado en el patíbulo. Jesús intenta unir en torno a sí a Jerusalén y a todo el pueblo israelita. Le ha llamado con palabras de la vieja solidaridad de Dios. Y luego también aquí, Israel se queda solo. Israel se queda solo en el sentido de que al dejar de lado a Jesús tampoco ya no tiene una propuesta de continuidad, ya no tiene una propuesta entonces de cambio. Esto quiere decir anquilosarse, esto quiere decir quedarse solo. Y esto es lo que le está pasando a Israel. Jesús intenta unir en torno a Jerusalén. Pero, cabeza dura, no endulcéis, güey. Entonces Jerusalén se va a quedar sola. Por eso ahora Israel se queda solo. Su casa, aquella casa que era el templo de Dios, queda vacía. Pero la obra de Meta es lo que nosotros encontramos. Cuando nosotros tenemos que ver esa acción de Jesús que obra, que actúa, es ahí entonces donde decimos, aquí está el accionar de Dios. Ave ya se llama, ¿verdad? La obra del profeta no puede ser en vano. Lo que Dios pone en el corazón del profeta, estamos haciendo casi como una relectura, ¿verdad?, de los libros históricos, donde vemos que siempre el accionar de Dios se refiere primero a una promesa, es decir, lo que Dios ha dicho, después entonces eso mismo se realiza. Vendrán de oriente y occidente gentes nuevas y hallarán un puesto en el banquete de Dios que está cerrado al pueblo israelita. Desde el 13:28 se nos presenta justamente esto de estar cerrado. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos, aquí está, de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay muchos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Y ponen a llover. Pellepo yaitama, pellapotama, naape, aguerupaitema, pm, amoi pendenenondepe, pea o dependendema, pela pellapo. Y por eso les presenta esto. Entonces, es un llamado. Jesús que les propone una vez más, Jesús que le está diciendo, bueno, que hagan este seguimiento. Pero sabemos también nosotros cuál es la realidad que encontramos después con el pueblo judío, con el judaísmo, con respecto al cristianismo, es decir, con respecto a Jesús. Entonces, queridos amigos, seguiremos reflexionando nosotros sobre este tema importante. Vamos a procurar profundizar un poco más sobre todo lo que el Evangelio de San Lucas nos ofrece en la persona de Jesús. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.